Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Ok, la prédica se llama Consejos que señalan un no. ¿Cómo se llama? Consejos que señalan un no. Y está basada en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 12 al versículo 24. Consejos que señalan un no. Y vamos a entender al final de la prédica cuál es el no que señala la Biblia. Y déjeme decirle, es un no importantísimo. Cuando vivimos sin ese no, o cuando no tenemos en cuenta que violamos ese no, pudiéramos estar perdiendo la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros. De eso tan delicado quisiera hablarle en esta mañana, y tiene que ver con el cuidado y atención que merece la presencia, la tercera persona del Espíritu Santo de Dios dentro de nuestra vida. Recordarles que Él es el que nos habla. Recordarles que Él es el que sustenta la vida de Cristo dentro de nosotros, y recordarles que por su Espíritu nosotros tenemos la capacidad de ir creciendo, madurando y al mismo tiempo ir desechando el viejo hombre en nuestra vida. Así que acompáñeme, mi hermano querido, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 24, por favor. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os rogamos, léalo conmigo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo siguiente. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Verso siguiente. Estad siempre como gozosos. Versículo siguiente. Dice, orad sin cesar. Verso siguiente. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19. No apaguéis al Espíritu. Siguiente. No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retened lo bueno. Siguiente, absteneos de toda especie de mal. Siguiente, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué? Lo hará. Sabemos que cuando finaliza este versículo dice, y Dios lo hará. Usted tiene que estar convencido de que Dios completará su obra de una manera perfecta dentro de usted. Déjeme empezar con una pregunta. ¿Le ha tocado a usted alguna vez tomar alguna decisión delicada? Y si le ha tocado, ¿ha buscado usted el consejo en alguien para tomarlo? Permítame, le hago entonces también otra pregunta. ¿Le funcionó el consejo que le dieron? Yo creo que todos nosotros hemos pasado por esa variante de dar consejos y de recibir consejos. Hay consejos que han permitido que nuestra vida se pueda construir, se pueda edificar, pero también hay consejos que han dañado nuestro estilo de vida o han dañado también a otras personas debido a que han sido malos consejos. Yo
tengo 37 años de conocer al Señor y uno de los primeros consejos que yo recibí, lo recibí basado en la palabra del Señor y tiene que ver con el libro de Eclesiastés en su capítulo final, el capítulo 12, versículo 1, que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan días malos, en los cuales tú puedas decir: no tengo en ellos contentamiento. Cuando recibí este consejo, decidí entregarle toda mi juventud al Señor. Decidí honrar a Dios con mi juventud y decidí no enredarme en las cosas que el mundo le ofrecía a los jóvenes de entonces, y por esa manera pude seguir caminando de una manera victoriosa hasta el día de hoy. Déjeme decirle, amada iglesia, que no me pesa haberle entregado a Jesús toda mi juventud. Me siento feliz, me siento contento, que los años de mucho vigor, que los años tal vez de inmadurez, se volvieron años maduros para mi Señor y años de aprendizaje, años de experiencia, debido a un buen consejo basado en la palabra del Señor. Pero el apóstol Pablo toma Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y empieza a aconsejar a los creyentes. Este consejo no es para la gente de afuera, este consejo es para la iglesia del Señor Jesucristo, y empieza a hablarle de una manera que la iglesia tiene que entender que al no escuchar estos consejos se podría estar apagando al Espíritu Santo de Dios dentro de nuestra vida. Al apagarlo, de ahí viene el título de esta prédica: consejos que señalan un no, porque estos consejos que vas a recibir hoy van a señalar la palabra no. ¿Para qué? Para que no apaguéis al Espíritu Santo. Si estás practicando lo que en esta mañana vamos a mencionar, debes de renunciar a eso. Si lo estás ahora haciendo, debes de renunciar a eso. ¿Por qué? Porque te estás muriendo, o te vas a morir, o vas a perder la capacidad de entender que es pecado. Vas a perder la capacidad de poder edificar una vida en roca, en base firme, y vas a perder, escúchalo bien, vas a tener pérdidas en tu vida. Te va a visitar la amargura, te va a visitar el dolor, vas a tener una vida descontrolada y a lo mejor una vida totalmente vacía. Dios permita que en esta mañana, por su Santo Espíritu, usted pueda recibir un consejo de vida y ponerlo en su corazón. Así que empecemos con los consejos que el apóstol Pablo nos da en esta mañana. Primer consejo: agradecido en lo poco, recibiendo más. Y está basado en los versículos 12, 13 y 18 de este mismo capítulo. Agradecido en lo poco, recibes más. ¿Has escuchado el famoso versículo que dice: en lo poco has sido fiel, sobre mucho que te pondré? La Biblia nos habla que de esa manera trabaja Dios. Dios no está haciendo la obra en el hombre, entregándole grandes responsabilidades, sino que Dios empieza con pequeñas responsabilidades para que de esa manera el hombre pueda madurar y pueda entregarle a Dios lo mejor de sí. El hombre, de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre tiene que ir en ascenso, de abajo hacia arriba. La Biblia dice que el creyente es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así, familia, que nosotros, el apóstol Pablo, en el versículo 12, 13 y 18, que lo vamos a leer, nos enseña a estar agradecidos con lo poco. Y en esta mañana vamos a quitar de nuestra mente un concepto que repetimos mucho en nuestra boca: a Dios hay que darle gracias por todo. ¿Sabía usted que la Biblia no dice eso? La Biblia no dice que hay que darle gracias por todo, sino que dice en este capítulo que hay que darle gracias en todo y no por todo. Y lo vamos a aprender. ¿Por qué? Porque
Si a usted en esta mañana le dice su médico de cabecera, después de hacerle exámenes, que usted tiene cáncer, yo dudo que usted vaya a saltar de gozo y vaya a decir, gracias Dios porque tengo cáncer. Dios no te hizo masoquista para que puedas darle gracias a Dios por el cáncer. La Biblia dice que debes de darle gracias a Dios en todo. ¿Qué quiere decir? Señor, no te doy gracias por el cáncer, pero te doy gracias porque me estás ayudando a pasar por el cáncer. Te bendigo, Dios, porque en medio del cáncer tú estás conmigo. Tú no me desampararás, tú no me dejarás, tú no me abandonarás. En medio de esta situación, yo declaro que estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estamos, familia? Entonces leamos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, versículo 13, y que los tengáis ¿en qué? En mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, versículo 18. Dice, léalo conmigo, dad gracias a Dios, ¿cómo? No dice por todo, dice en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Familia, la palabra del Señor nos está enseñando a ser agradecidos. El agradecimiento es una actitud que prende el espíritu. Agradecidos en todo. Cuando la persona tiene la capacidad de ser agradecida en todo, nosotros podemos fácilmente conocerla. ¿Por qué? Porque en medio de la tribulación tiene gozo. Porque en medio de las circunstancias tiene paz. ¿Por qué podemos nosotros, escúchelo bien, recibir de Dios esta tremenda bendición de tener la paz de Dios en nuestro corazón? Porque tenemos un corazón agradecido en todo. El agradecimiento siempre va a señalar varias cosas en su vida. Lo primero que va a señalar es el concepto de que usted tenga la capacidad de ser feliz. Lo segundo es que usted tenga la capacidad de ser agradecido con los demás. Y lo tercero, una persona agradecida tiene la capacidad de tener buenas relaciones con todas las personas. ¿Conoces un creyente agradecido cuando en el mundo difícil de la aflicción se puede mover con toda libertad? ¿Conoces un creyente agradecido cuando puede liderar las cargas que otros no pueden llegar? El agradecimiento es una actitud que enciende nuestro corazón y le permite a Dios hacer su buena voluntad dentro de nosotros. El hombre y la mujer agradecida tiene un corazón receptivo a la palabra de Dios. Le dice a Dios, Dios, háblame. Y Dios le habla a ese corazón. Le dice a Dios, Dios, haz tu obra en mí. Y Dios hace su obra en cada uno de nosotros. Ahora bien, la Biblia nos enseña en el versículo 12 que tenemos que considerar, escúchelo bien, aquellos que nos lideran, aquellos que hacen la obra entre nosotros. El agradecimiento empieza reconociendo las personas que llevan cargas dentro de nuestra congregación. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a quienes, a los que trabajan, ¿dónde? Entre vosotros. Definitivamente hay gente que trabaja más que otros dentro de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que una iglesia agradecida, que si tú tienes un corazón agradecido, vas a reconocer. ¿Qué es reconocer? Dale el valor a la persona por lo que está haciendo. Tus líderes, tus pastores, los maestros de escuela dominical, los sugieres de esta iglesia, los que cocinan en panes y peces, escúchalo bien, se pierden un servicio porque ustedes lo puedan recibir de parte del Señor. ¿Te has acercado alguna vez después de un servicio y le has dicho al corazón de una maestra,
gracias por cuidarme este leoncito. Mientras que yo estaba recibiendo la palabra del Señor, te has acercado a decirle a un ujier, gracias por haber sacudido la iglesia, por haber abierto las puertas de la congregación. La Biblia nos dice que consideremos los que trabajan entre nosotros. Una persona mal agradecida apaga el Espíritu Santo de Dios. Una persona que no agradece apaga el Espíritu Santo del Señor. Te has acercado a decirle gracias a los que filman, a los que exponen su columna vertebral una hora de la prédica del pastor para que otros conozcan al Señor. Familia, creo que debiéramos estar fomentando en nuestro corazón el tener un corazón agradecido. El no decirle gracias a un hermano apaga el Espíritu Santo de Dios. Cuando tienes la capacidad de ser agradecido y agradecer, fomentas lo bueno dentro de la congregación. Creas un ambiente de paz, un ambiente que lidera al Señor. Cuando tienes la capacidad de siempre decir gracias, 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 estás creando una cadena ambiental, espiritual en medio de la congregación y estás promoviendo un espíritu de salud, un espíritu agradable, un espíritu comprometido. Una vez más, la persona que no agradece apaga el Espíritu Santo de Dios. ¿En qué pensabas? ¿En el adulterio? ¿Pensabas en la fornicación? ¿Pensabas en el robo? ¿Pensabas en la mentira como ingredientes que apagan el Espíritu Santo de Dios? La Biblia señala cosas tan sutiles como no dar gracias y esto apaga al Espíritu Santo de Dios. Dice, dar gracias a Dios en todo. Ser malagradecido apaga al Espíritu Santo de Dios, porque el agradecimiento es una virtud que prende el Espíritu. El malagradecido, escúchalo bien, quita la interacción espiritual en medio de la congregación. La persona agradecida recibe más. ¿Sabía usted eso? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, te agradezco por ese carro viejo que estoy manejando. Sabía que al no ser agradecido, usted pudiera estar metiéndose en nuevas deudas porque no tiene contentamiento en su corazón. ¿Sabía usted que por no agradecer ese carro, aunque muchas veces hay que decirle esas latas que van rodando en esas 4 llantas, usted pudiera estar tomando malas decisiones en su vida? Usted agradece a Dios por el esposo que tiene, por la esposa que tiene, con sus defectos y sus cualidades, agradece a Dios. Familia, esto es tan importante tenerlo en cuenta, porque hay veces caemos en la costumbre de no hacerlo, porque que nos amamos. Ella sabe que lo quiero, él sabe que yo lo amo, pero se pierde la fragancia del agradecimiento y eso no construye una buena relación. Familia, dar gracias a Dios en todo constituye la voluntad de Dios. La Biblia nos dice, y esta es la voluntad de Dios. Hay personas, escúchelo bien, que pasan toda la vida diciendo, pastor, ore por mí, porque necesito encontrar la voluntad de Dios. Y ella está plasmada en la Biblia diciendo, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Alábalo si estás vivo. Agradecer por todo es darle gracias a Dios. Pero un corazón que no agradece, tal vez está visitado por la amargura, tal vez está visitado por el rencor en su corazón. Un corazón que no es agradecido, sino malagradecido, pudiera estar luchando con agonías dentro de su corazón y pudiera estar luchando con amarguras que lo separan de su hermano, de su hogar y de la presencia del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que no permitamos que ninguna raíz de amargura
crezca entre nosotros. Mire lo que dice la Biblia, crezca. Te está diciendo que en un tiempo especial puedas detectar una raíz de amargura. O sea, no la dejes crecer, no la dejes avanzar, no dejes que tome ventaja, sino que dice la Biblia que cuando la estés viendo crecer, arráncala de tu corazón. El problema está cuando la persona deja crecer esa raíz de amargura y deja que se brote un tronco de ella. Cuando ya brota un tronco, hermanos queridos, se necesita un milagro de Dios para liberar a esa persona. Familia, somos personas sensibles a la voz de Dios. Y al ser sensibles a la voz de Dios, pudiéramos estar detectando una pequeña raíz de amargura en nuestro corazón que se va a convertir en un odio hacia otra persona, en una acusación hacia otra persona, en una calumnia hacia otra persona. Agradecido en lo poco, recibo más. Cuando eres agradecido en lo poco, déjame decirte, recibes más. En la iglesia acostumbran varios hermanos de la iglesia y hermanas, porque saben que es una debilidad mía, el arroz con leche. Mire, a usted le puede quedar el arroz con leche maluco y yo me lambo ese pocillo. ¿Por qué? Porque me encanta el arroz con leche. Pero yo he notado que cuando mi mamá hace arroz con leche, lo hace Clarita, mi esposa, lo hace alguna hermana, y estoy seguro en lo que voy a decir, que antes de darme a mí o darle a su esposo, sacan una cucharadita y ¿qué hacen? Y si está maluco, lo guardan y mandan a comprar para no quedar mal, ¿cierto que sí? Pero usted ha notado que una pequeña cucharadita te lleva a dar más. Familia, Dios prueba el corazón tuyo en el agradecimiento dándote algo pequeño primero. Te dice prueba. Y cuando te dice que prueba y tú dices gloria a Dios, gracias Señor, Dios te saca la olla. ¿Por qué? Porque encontrado en ti un corazón agradecido. ¿Usted lo pudo entender? Dios trabaja así. Dios siempre te dice, ven, te doy a probar. Ese carro que no prende, que hay que empujarlo. Esa esposa tan fea y ese esposo tan feo. Dios te da un poquitico, pero cuando te da ese poquitico y tienes un corazón agradecido, entonces Dios dice, a este le puedo dar más de lo que él incluso está esperando. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Alábelo, mi hermano, denle un aplauso al Señor. Dios te probará en lo poco. Segundo punto, familia, cadena de favores. El apóstol Pablo, cuando cita estos versículos, nos quiere colocar en el corazón de que nosotros como creyentes pudiéramos fomentar una cadena de favores. Yo no sé si usted se ha visto una película famosa que se llama así, Cadena de Favores. Y esta película tenía esta trama. Era un niño que cuando se levantaba todos los días, miraba por su ventana y caminaba, encontraba un mundo perdido en la maldad, odio, disputas, peleas, orgullo, soberbia. Y este niño un día se hizo una propuesta, escúcheme bien, se hizo la propuesta de cambiar al mundo. Pero ¿cómo un niño puede cambiar al mundo? Y déjeme decirle, sí lo puede hacer. La Biblia dice que tú y yo somos como niños cuando nacemos de nuevo. Nuestra sinceridad tocará a los demás. Nuestro nuevo nacimiento, nuestra transformación tocará a los demás. Es imposible que el mundo no pueda ver la luz de gloria que está brillando en ti. Esa gloria se llama Cristo, el lucero de la mañana, el Dios eterno que decidió visitarte, quedarte, transformarte y darte una nueva vida y en abundancia. Alábalo si puedes. Este niño empezó a hacer algo muy especial en la película. Empezó a buscar gente y empezó a hacerle favores. Pero les dijo, les voy a hacer favores, pero les voy a pedir este favor. No me lo regresen a mí, sino que el favor que yo les estoy haciendo a ustedes, ustedes se lo pagan a otra persona. Y empezó a ver que el mundo empezó a cambiar.
Familia, ¿qué tal si nosotros tomáramos este concepto de ser agradecidos como una cadena de favores? ¿No empezaríamos a cambiar nuestra iglesia? ¿No empezaríamos a cambiar nuestro hogar? ¿No empezaríamos a cambiar al mundo? ¿No empezaríamos a cambiar nuestros vecinos? Mire, familia, hoy no tengo a la familia Sá con nosotros porque está de vacaciones, pero yo le admiro algo mucho a Jair. ¿Sabe qué es? Que compró casa y llegó al vecindario. Y dentro de las primeras cosas que hizo fue motilar su yarda, y cortar su yarda, y enseguida cortar la yarda del vecino de la derecha y de la izquierda. Una cadena de favores. ¿En qué terminó esa cadena de favores? Que salen de vacaciones, la gente está pendiente de su correo, de su casa, de la seguridad de su vivienda. Y termina siendo un hombre bendecido. ¿Has notado cómo se mueve la maldad? La maldad se mueve en esa misma dirección. La maldad engendra maldad y se va volviendo una cadena de mandos de maldad que a lo último va contaminando a todo mundo. La Biblia nos dice en el versículo 15, por favor, cadena de favores. El apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes como piedras vivas hagan una cadena de favores sin esperar nada a cambio. Entonces vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Léalo conmigo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno para con otros y para con quienes, para con todos. Familia, nadie pague. Mire que nadie pague a otro mal por mal. Yo no sé si usted ha mirado bien el versículo. Mirad. Quiere decir que usted en la iglesia, en su trabajo, si usted ve maldad en un corazón, usted dice el apóstol Pablo, mire. Y si usted mira, no se quede quieto, sino que usted diga, hermano, lo que tú estás haciendo es maldad, no lo debes de hacer. Si usted ve un hermano en la iglesia que su comportamiento es equivocado en el orden de su vida y tiene maldad en lo que está haciendo, la Biblia dice, mírelo y exhórtelo y dígalo, hermano, no pague mal por mal. Antes seguid lo bueno, nos dice la palabra del Señor. Usted me dirá, pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Yo no sé lo que te hicieron, pero sí sé quién es Él. Usted me dirá a mí, pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Yo no sé lo que te hicieron, pero sí sé lo que tú le hiciste a Cristo. Y si tú entiendes que fue lo que le hiciste a Cristo, tú tienes que tener un corazón de bondad, bueno para con el Señor y bueno para con tus hermanos. Esto me confronta a mí. Porque las personas se ubican, me hicieron. Venga, la contraparte es, ¿qué le hiciste tú a Cristo? ¿Qué le hice yo al Señor? Porque Él en la cruz del Calvario no pagó mal por mal, Él pagó bien por mal. Él murió por los que lo asesinaron, Él murió por ti, murió por mí. Cristo no pagó mal por mal. ¿Qué te quiero decir? Cada que alguien te haga algo malo, págale con bien. Porque tienes la oportunidad de ser como Cristo, de ser como el Señor. Tienes la oportunidad de promover, escúchalo bien, una cadena de favores pagando con el bien que a ti no te han hecho. Perdona, porque esta es la voluntad de Dios. No necesitas estar tan metido en un odio, tan metido en un rencor. La persona que alimenta el odio y el rencor vive para él, come para él, no disfruta la vida. Es más, me atrevo a decir que la persona que vive en hiel de amargura no le espera un buen futuro, no le va a resultar un buen hogar, no le va a resultar un buen negocio. ¿Por qué? Porque contamina todo lo que está en su corazón. Está en juego nuestro futuro. Está en juego lo que somos hoy. Hermano, en el nombre de Jesús hay sanidad.
y en el nombre de Jesús hay perdón. No le basta sino a una persona exponerse a las Escrituras y a su palabra para ser libre en el nombre del Señor. Hay gente que dice, pastor, yo ya perdoné, pero tienen un cuartico chiquitico allí metido todavía con disturbios, con arrogancia, con soberbia, con telarañas de la vida. Entonces yo me pregunto, ¿le darían todo el corazón a Cristo o le dieron un pedazo del corazón? Pero eso no funciona así. Cuando Cristo viene, toma todo el corazón completo. ¿Por qué es fácil entenderlo? Porque si tú tuvieras una casa con muchas habitaciones y vivieras de la renta de tus habitaciones, ven, te pregunto, ¿le rentarías una habitación a un ladrón? ¿Le rentarías una habitación a un hombre que promueve el acostarse con otro hombre o a una mujer que promueve el acostarse con otra mujer? ¿Lo rentarías una habitación? Yo no lo haría. Lo mismo funciona Dios. Dios si se entrona en todo tu corazón y no debe de quedar un lugar suelto que no sea para la gloria, la honra y la alabanza de su nombre. ¿Usted está aquí? Jesús bendijo con su muerte a aquellos que lo habían matado. No paguéis mal por mal. Jesús lo hizo y lo debes de hacer tú también. Cada vez que alguien te trata mal, te está dando la oportunidad de ser mejor, de ser como Cristo. Tercer punto. Hoy vamos a acabar en tiempo récord. Tercero, la tarea del 4. ¿Cuántos conocen aquí la tarea del 4? ¿Cuántos han hecho tareas aquí en su vida pasada? ¿Cuántos buenos estudiantes subieron aquí? Levanten la mano. A ver, yo veo. ¿Cuántos buenos? Kevin es de la vanguardia, Kevin. ¿Cuántos han sido buenos estudiantes? ¿Y cuántos fueron malos estudiantes? Gracias, Ciro. A todos redimió el Señor menos al hermano Ciro. Mentira, no, cancelado. Familia, la tarea del 4. El apóstol Pablo nos aconseja a nosotros hacer la tarea del 4. ¿Y en qué consiste la tarea del 4? Consiste en 4 observaciones que usted debe de tener en cuenta y trabajar en ellas para no apagar el Espíritu Santo de Dios. Usted, le pregunto, ¿le gustaría apagar al Espíritu Santo de Dios? No, hermano, de Él depende nuestra vida. Y moriríamos si lo contristamos. Nos perdemos si nos contristamos. La tarea del 4, versículo 14 y versículo 22, por favor. Léalo conmigo si está animadito. 1, 2 y 3. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos, que alentéis. Ahí viene la primera tarea, perdón. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes. Primera tarea. Segundo, que alentéis a los de qué? A los de poco ánimo. Segundo, que sostengáis a quienes, a los terceros. Tercera tarea, a los débiles. Y cuarta, que seáis pacientes. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para con todos. Para con todos. Entonces empecemos a desarrollar la tarea del 4. Puede colocarle a usted letra A. Amonestéis a los ociosos. ¿Sabía usted que la palabra ocioso viene del griego desarreglado? Señala a una persona desorganizada que dice que tiene este par de lemas. Ahí la lleva. Y el otro, déjalo así mientras se puede arreglar. Y resulta que sencillamente no funciona. El apóstol Pablo nos está diciendo que exhortemos a los que son ociosos. Y los debemos de exhortar porque el ocioso ha olvidado trabajar con excelencia al Señor. Déjeme decirle, el ocioso es aquel que olvida trabajar y servirle con excelencia a Dios. Llámele puntualidad, llámele arreglo físico. Hay personas que quieren venir a la iglesia hasta en pantaloneta en un culto un domingo. No, es que es para el Señor. Eso no es excelencia. Para el Señor es lo mejor. Esas uñas que levantas debían de ser para el Señor. El olor que traes no es para tu hermano, es para el Señor. Te presentas con excelencia
para el Señor. Para el Señor. Usted tiene que vivir con excelencia. Dice, amonestes a los que son ociosos. El ocioso le gusta perder minutos de su vida, tiempo de su vida. Le gusta dejar para mañana lo que tiene que estar haciendo hoy. Y el apóstol Pablo dice que el ocioso apaga al Espíritu Santo. Ahora usted me dirá, pastor, ¿por qué? ¿Has escuchado la famosa frase que dice que la ociosidad es qué? Es la mamá de todos los vicios. Ahora bien, mire familia, es tan delicada esa frase que esa frase no está en la Biblia, pero es real. Es real. ¿Por qué? Porque usted tiene que aplicarla de esta manera. La ociosidad es madre de todos los vicios. ¿Cuántos aquí son creyentes? ¿Cuántos? ¿A cuántos Dios sacó de una vida pasada? ¿A cuántos? A todos nosotros. Gloria a Dios por los redimidos del Señor. Cuando Cristo nace en tu corazón, ¿qué obra empieza haciendo Dios? Escúchame, empieza a limpiarte, empieza a transformarte y empieza a quitarte esas carachas de pecado. Es un proceso que se llama santificación. Y resulta que tú vas caminando en ese proceso. Y cuando vas caminando en ese proceso, vas mirando, uy, yo antes fumaba, pero ya no fumo más. Gloria a Dios, vas caminando. Yo antes me sentaba frente a la computadora y veía cosas incorrectas. Tan raro, Dios me la quitó del corazón y sigues caminando. Estás caminando en un nuevo estilo de vida, estás caminando para el Señor, estás caminando en excelencia, pero cuando te vuelves ocioso, los vicios del pasado que dejaste te vuelven a visitar. Esa antigua naturaleza, ese hombre oculto, ese hombre vicioso se vuelve a levantar. El ocio es madre de todos los vicios. Cuando pierdes el tiempo, cuando no hayas en qué involucrarte, cuando llegas a la casa y dices, llego cansado y te sientas frente al televisor y la grama de tu casa hasta que te come. Y empiezas a pasar ese control. Porque ya ese control remoto es el lujo de tener problemas. Tienes problemas y no corres a la presencia de Dios, sino que te refugias en el televisor. Me quiero desestresar. Es el lujo de tener problemas. Cuando el ocioso pierde tiempo, escúchelo bien, cuando el ocioso pierde tiempo, tiene el gran peligro de que su antigua naturaleza le vuelva a visitar. Ay, hermanos, esto es peligrosísimo. Manténgase activo. Ponga a un lado tanto el tiempo de la televisión. Qué tan raro que no te gusta el adulterio, pero ves telenovelas en las que adulteran. Qué tan raro que no te gustan ciertas cosas y ves cosas que promueven lo que no te gusta. Familia, esto es una realidad que apaga el Espíritu Santo. No seamos ociosos. Dígame, los que pasan tiempo en ese celular, qué desesperación. No leen la Biblia, la leen pasajeramente, pero son esclavos de Facebook, son esclavos de Twitter, son esclavos de las vidas ajenas de los demás. Familia, un día, yo saqué el televisor de mi casa, saqué la señal a patadas y no me pesa. Llegaron mis suegros, no señal en mi casa. Llegaron mis papás, enviciados a estar con un televisor prendidos día y noche mientras que estaban cocinando, solamente por escuchar. Y era ese desespero, como la adicción al televisor. Papi, el partidito de fútbol. Cucho, vamos a buscar de Dios. Mami, vamos a buscar de Dios. Ustedes llegaron enfermos, ustedes llegaron mal, vamos a buscar de Dios. Empiecen a llenar estas lesiones. Es que esto es algo dictatorio. Mami, no lo es. Pero yo tengo que ponerme en la brecha de la espiritualidad para ganar sus corazones. Yo no les puedo brindar lo que un día Dios me liberó a mí. Yo tengo que brindarles una nueva vida. Van a creer, familia, que llegaron a Colombia mis padres y lo primero que sacaron fue la señal del televisor. Hoy mi mamá me dice, papi, gracias. Gracias porque no perdemos el tiempo. El tiempo que pierdes no lo recuperas.
cuando pasas en ese celular y se te está cayendo tu habitación a pedazos, familia, eso se llama ociosidad. Eso es una esclavitud, esto se volvió hasta diabólico. No el celular, lo que tú haces. Lo que tú haces. Si usaras el tiempo que le pones al celular para buscar a Dios, hasta hablarías en lenguas, hasta dabas profecía, hasta fueras maestro ya. Pero tenemos una iglesia en desdén debido a que le echan la culpa a una espiritualidad mayor cuando no viven la que tienen que vivir. Si buscaran a Dios e invirtieran el tiempo de un celular buscando la presencia de Dios, fuéramos una iglesia fuerte, dinámica, llena del Espíritu Santo de Dios. ¿No creen ustedes, hermanos, que eso es un tiempo de ocio? Un tiempo que ya no se limita. Wow. Amo a Dios. Amo a Dios. Porque que yo sepa, yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Y cuando yo sé que la amo, yo peleo por mi esposa. Me gusta estar con ella, no metida en un teléfono. Eso está separando matrimonios. Eso está matando familias. Es increíble ver de noche la luz prendida debajo de una cobija. Familia, es increíble ver a mujeres metidas, hombres metidos debajo de una cobija, metiéndose en Facebook. ¿Dónde vamos? ¿Dónde tenemos nuestros hogares? ¿Dónde tenemos nuestras vidas? El apóstol Pablo nos dice que eso mata al Espíritu Santo de Dios. Pero también el apóstol Pablo nos dice en la tarea del 4 que amonestemos a los ociosos, pero también nos dice que alentemos a los de poco ánimo. ¿Cierto que sí nos dice? Oiga, o me están poniendo mucho cuidado o los está durmiendo el agua que está cayendo. La primera tarea, ¿cuál es? ¿Cuál es? La segunda, ¿cuál es? ¿Sabías tú que siempre vamos a tener personas de bajo ánimo en la iglesia? ¿Sabías tú que siempre? Ahora, una cosa es una persona que se mantenga 30 años así, de bajo ánimo, y otra que la visitó una pérdida de un hijo, una pérdida de su trabajo y está desanimado. El apóstol Pablo se refiere a los que están pasando por pruebas y dificultades, que están desanimados, no a los que toda la vida se meten debajo de la excusa a que viven desanimados. La Biblia habla de estas personas de poco ánimo como personas de almas pequeñas, que tienen problemas almáticos, que tienen problemas que tienen que solucionar. El apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros debemos de animar a aquellos que fácilmente se desaniman, aquellos que empiezan una tarea y la dejan tirada, aquellos que dicen yo hago esa obra de teatro y a lo último no participan, aquellos que dicen cuenten conmigo y a lo último se retiran. Son personas de almas pequeñas. ¿Sabe una cosa, familia? Yo me considero un hombre de mucho ánimo y me considero un hombre que me gusta enfrentar el desánimo con la fuerza del Señor. Y algo que me ha ayudado a mí, y se lo quiero dejar a usted de manera de consejo, cuando yo estoy desanimado, me ayuda mucho a animarme el mantener las cosas en orden hasta donde mis manos alcanzan. Cuando hay algo que no funciona y me está desanimando, yo me gusta involucrarme en aquellas cosas que me están perjudicando en un desorden personal y empiezo a organizarlas. Les voy a poner un ejemplo. Hasta hace poco tuve un Honda CR-V blanco y yo tengo mi cajón de herramientas en la Honda Nissan Quest. Tengo de todo un poquito, gracias a Dios. Me gustan las herramientas, me he desbarado, me considero una persona prudente también en esa área. Pero hace poco, saliendo a hacer una carrera, noté un ruidito en una de las llantas del Honda CR-V y era pa, 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 pa. Tenía una puntilla enorme. Me voy y me meto a una gas station
y voy a revisar y no tenía una sola herramienta en ese carro. Le metí lapicero, se dañó el lapicero. Le metí a las uñas, se me dañaron las uñas. Me tocó irme con esa puntilla hasta mi casa, porque tengo mi desbarador allá, donde estaba la caja, donde estaba la caja de herramientas, para desbararme. Entonces entendí algo inmediatamente. Me despincho, pero me voy para Walmart a comprar una pinza, un destornillador y un parche para estas llantas. Porque si me vuelve a pasar en mi desánimo de perder carreras por regresarme, entonces ya estoy preparado para enfrentar esa situación. Familia, los desánimos también se pueden manejar desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la perseverancia en tu vida personal. ¿Eres una persona que persevera o eres una persona que declina fácil? La Biblia nos dice que Jesús, colocando un gozo por delante, perseveró por nosotros y lo hizo hasta la muerte. Y dice la Biblia que lo hizo hasta una muerte de cruz. El secreto, escúchalo bien, el secreto para que salgas del desánimo es perseverar. Perseverar. Cuando tú perseveras, alcanzas. Y esto es importante que tú lo entiendas, familia. La mayoría de fracasos no tienen que ver con incapacidades ni con falta de dinero, sino que tienen que ver por la ausencia de perseverar. Hermano, le estoy diciendo algo importantísimo. La mayoría de fracasos y desilusiones que vienen a tu vida no es por falta de recursos, no es porque las cosas no se dieron, no es porque no caíste bien, es por la falta de perseverar. Dicen por ahí que el que persevera alcanza. ¿Eres una persona de poco ánimo? Hermano, el poco ánimo contrista al Espíritu Santo de Dios. ¿Tú crees que el Espíritu Santo de Dios es pobretón y es debilucho? No, Él es fuerte. Porque no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me capacita con fortaleza. La Biblia nos habla a través de los salmos. Escúchelo bien, que los hombres de Dios fueron fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, como dentro de la tarea del cuarto, que sostengamos a los débiles, versículo 14. Sostengamos a los que son débiles. ¿Cuál es la primera tarea? La segunda. Y la tercera, sostener a los débiles. El original de sostener tiene que ver con aferrarse a alguien hasta que se mantenga de pie. Escúchelo. Aferrarse a alguien hasta que se mantenga de pie. ¿Por qué? Porque mi hermano es frágil. Porque mi carácter no es igual al suyo. Porque todos somos diferentes. Porque Dios está trabajando de formas diferentes. Porque hay otros que se exponen más a Dios que otros. Quisiera Dios que todos nos expusiéramos a Dios de la misma manera, con la misma fuerza. Pero nos dice el apóstol Pablo en la tarea del 4 que sostengamos a los débiles. Aquellos que ustedes dicen, ese hermano se va a caer. Ese hermano se va a caer. Ese hermano se va a caer. Ay, ese hermano se cayó. Si sabías que se iba a caer, ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué no oraste por él? ¿Por qué no te aferraste a él para que no se cayera? ¿Sabe alguna cosa, hermano? Eso se llama maldad en el corazón. Cuando estamos esperando que Dios haga una justicia a través de la caída de un hermano, eso es pecar. Eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Jesús, dice la palabra del Señor, que vino a darnos una vida abundancia. Y aunque muchas veces caemos, somos de los que caemos y nos levantamos de nuevo. Pero cuando tú has mirado a un hermano que sabes que está pronto a caer, ¿por qué te quedas callado? ¿Por qué apelas al cinismo? ¿Por qué apelas al silencio?
¿Por qué apelas a que Dios muestre? Cuando Dios te está diciendo, aférrate a Él hasta que se mantenga de pie. Hasta que se mantenga de pie. Con eso no bastarían los señalamientos. Con eso no dejaríamos de levantar nuestras manos y señalar a los débiles dentro de nosotros. Con eso no tendríamos nobleza en el corazón, hermanos, para poder evitar la caída de un hermano. Cuando un hermano cae, es un hermano por el cual Cristo murió. Un hermano que tiene la sangre del Cordero de Dios. Un hermano que no nos podemos dar el lujo de perderlo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No como yo amo, sino como Él nos ha amado. La tarea del 4 incluye también el último punto: ser pacientes con todos, para con todos. Aquí hemos hablado muchas veces que la impaciencia no es una virtud, no es una debilidad, es pecado. Escúchalo bien, la impaciencia es pecado. Y hay personas, y esto lo hemos dicho varias veces, que tienen paciencia selectiva. En el trabajo, tienen paciencia con su jefe, con sus empleados, con sus compañeros de trabajo, pero en la casa no tiene paciencia con su esposa, ni tiene paciencia con sus hijos. Una vez, una hermana me dijo, pastor, ese esposo que tengo no tiene paciencia conmigo, pero la tiene con sus compañeros. ¿Qué hago? Invite a sus compañeros a su casa. Invítelos a comer. Y dígale a sus compañeros, muéstrele cuál es la diferencia entre lo que pasa con usted y entre lo que pasa con ellos. Uy, pastor, yo no puedo hacer eso. ¿No será que hay veces tenemos que ser confrontados en nuestra impaciencia para poderla cambiar de dirección, mis hermanos? La paciencia selectiva es pecado. Cuando le tenemos paciencia a unos y a otros no, es pecado. Dice la palabra del Señor, mi hermano, que esto apaga el Espíritu del Señor. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Consejos que señalan un no. Todos estos consejos señalan un no. ¿Cuál no? No apaguéis al Espíritu Santo del Señor. La Biblia nos añade en estos versículos, nos añade diciendo, permaneced siempre gozosos. También nos dice, orad sin cesar. Familia, es un tiempo en el cual nosotros necesitamos orar sin cesar, orar los unos por los otros, mantenernos gozosos en el Señor. El hombre que conoce a Dios se esforzará y peleará. El hombre que conoce a Dios concluirá en su vida que Dios está con él. Yo no sé si usted ha leído la historia de Jacob, y yo aquí la he traído en repetidas ocasiones. La Biblia nos dice que Jacob, siendo un hombre anciano, viendo las promesas de Dios cumplirse en él al pie de la letra, encontró un Dios que no mentía, encontró un Dios que no se equivocaba. Y dice la Biblia que estando anciano empezó a adorar sobre el bastón. ¿Sabía usted que en el bastón de Jacob estaba escrita toda la biografía de su vida? Y podía decir, en Dios empecé apoyándome y en Dios termino apoyándome. Allí parte el gozo del Señor. Cuando Dios es tu fortaleza, tu amparo en las tribulaciones, es tu confianza, es el modelo a seguir, es a quien creerle. Ese es nuestro Señor, nos dice la palabra de Dios. ¿Terminamos con la tarea del 4? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Entonces terminamos con esta parte. Dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. El término apagar en la Biblia también se debe de sacar del término de las 10 vírgenes. ¿Ustedes recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿La recuerdan? ¿Cuántos la recuerdan? A ver si empezamos otra predicación ahorita de las 10 vírgenes. De las 10 vírgenes, la Biblia nos dice que hay 5 insensatas y 5 ¿qué? Prudentes, ¿cierto que sí? La Biblia nos habla de que a las 5 imprudentes se les acabó el aceite y se les apagó la lámpara. Esa palabra apagar también viene de allí, de la parábola de las 10 vírgenes, de ser hombres
hombres y mujeres que son señaladas por esa parábola como imprudentes. Familia, ¿no será que estamos apagando el Espíritu Santo por imprudencias en nuestra vida, como lo hicieron las 10 vírgenes? ¿A qué podemos comparar? Y creo que no tiene ni un grano de altura en lo que voy a decir, pero es la manera más fácil de explicárselos a ustedes. La vida del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí han tenido la oportunidad de haber conectado a alguien a un respirador artificial que saben ustedes que al desconectarlo, la persona muere? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de verlo? ¿Han tenido la oportunidad de verlo? Yo tuve la oportunidad de verlo, ya hasta la segunda vez de verlo. Y es increíble ver que un hombre con ya incapacidades cerebrales y físicas depende de una máquina que lo mantenga con vida. El Espíritu Santo de Dios no es una máquina, pero cumple la misma función. Si nos conectamos a Él, mantenemos la vida del Espíritu Santo. Pero si nos desconectamos de Él, vamos a morir. Estos consejos se los da el apóstol Pablo a usted para que usted no se desconecte de la vida del Espíritu y para que usted mantenga una vida en plenitud, llena de gozo y de salvación. Puede colocarse de pie, mi hermano querido, en el nombre del Señor. Con tu luz alumbrame.